Bienvenidos a la conferencia Prevención del Delito del Feminicidio. Les damos la más cordial bienvenida a este lugar. Se encuentra con nosotros la diputada Elizabeth Escobedo Morales. Maestra María Guadalupe Cruz Acuña, fiscal contralora de Feminicidio de Fiscalía General del Estado. Licenciada Gloria del Carmen Hernández Sánchez, Fiscalía contra Feminicidio. Licenciada Marta Elena Mendoza Rodríguez, jefa de la Unidad de Planeación y Presupuesto del Honorable Congreso del Estado de Chiapas. Ingeniero Guadalupe Morales Maril, Contralora Interna del Congreso del Estado. Licenciada María Gabriela Briones Anzueto. Se encuentra con nosotros también la diputada Karina Margarita del Río Centeno. En estos momentos cedemos la palabra a la diputada Elizabeth Escobedo Morales. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes, personal administrativo de este honorable Congreso del Estado. Gracias por estar presentes para escuchar este tema tan importante como es la prevención del feminicidio. Saludo respetuosamente a la maestra María Guadalupe Cruz Acuña, fiscal contra feminicidio de la Fiscalía General del Estado. Muchas gracias, fiscal, por estar con nosotros. Le brindemos un fuerte aplauso. Saludo también a mis compañeras diputadas, la diputada Karina Margarita del Río Centeno, vicepresidenta de la Comisión de Atención a Feminicidios, a mi compañera Cecilia López Sánchez, secretaria de la Comisión de Atención a Feminicidios, a la Contralora Interna Guadalupe Marín, a la contadora Gaby Briones, a mi compañera diputada Petrona de la Cruz, y a las integrantes de la Fiscalía General del Estado que están acá con nosotros y que están también en el área de la Fiscalía contra Feminicidios. Para la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas, la Comisión de Igualdad de Género y la Fiscalía General del Estado, en este caso la Fiscalía contra Feminicidio que preside la fiscal Guadalupe. Es importante para nosotros llevar a cabo este tipo de conferencias, sobre todo porque acá conocerán las prevenciones que tienen que hacerse para evitar y no llegar a los casos de feminicidio, como el tipo de violentómetro que existe, estar atentos a cualquier acto de violencia y ir previniendo y erradicando estas violencias que culmina con un feminicidio y que nosotros en este Congreso del Estado, en nuestra legislación, como les comentaba la vez pasada, tenemos en el Código Penal del Estado, en el artículo 164 bis, ahí está legislado todo lo que tiene que ver y cuánto es punitivamente cuando sucede uno de estos casos. Esto nos lo explicarán más detalladamente aquí en la Fiscalía. También decirles que estamos atentos para cualquier acciones que ustedes quieran realizar en sus áreas o estén o conozcan quienes pasan por estos tipos de violencia. Por eso hoy estamos acá y comentarles que también de que la prevención del feminicidio tenemos que contribuir todas y todos, instituciones, sociedad civil, para poder ir disminuyendo las violencias contra las mujeres, niñas y adolescentes. Muchas gracias por venir. Le cedo la palabra a la fiscal contra feminicidio. En estos momentos hace uso de la voz la licenciada Gloria del Carmen Hernández Sánchez de la Fiscalía contra Feminicidio. Muchas gracias, diputada. Buenos días a todas y a todos. En esta mañana de noviembre y en el marco de la conmemoración del Día Naranja, que es el 25 de noviembre,
Es un día muy importante para visibilizar el fenómeno complejo de la violencia de género que millones de mujeres viven diariamente y reflexionar acerca del trabajo que todos podemos realizar desde nuestros ámbitos laborales, institucionales, comunitarios y familiares para erradicar la violencia hacia mujeres y niñas. Agradezco a la diputada Elizabeth Escobedo Morales y a cada uno de los integrantes del Consejo Consultivo de la Comisión de Seguimiento a los Feminicidios del Congreso del Estado por la invitación realizada a la Fiscalía contra Feminicidio para exponer las acciones que se realizan en materia de prevención y atención a la violencia feminicida. Esta Fiscalía se conforma por un capital humano sensible y comprometido en el Estado de Derecho para garantizar el acceso a la justicia y a una vida libre de violencia hacia las mujeres. Esta Fiscalía ha radicado desde su puesta en marcha 65 carpetas de investigación por feminicidio y ha obtenido hasta el momento 36 sentencias condenatorias. Una noticia buena es que con respecto al año anterior, en el 2023 se ha logrado disminuir un 29% la comisión del delito de feminicidio. La obtención de estos resultados es gracias a un trabajo exhaustivo, utilizando todos los recursos que tenemos a nuestro alcance, tanto técnicos como humanos, y entre ellos es a la aplicación del protocolo para la investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio en el estado de Chiapas. Sin más preámbulos, cedo la palabra a mis compañeras, quienes les compartirán una charla sobre el delito de feminicidio, su marco teórico, la investigación de este delito a través de la aplicación del protocolo de investigación de los delitos de feminicidio, con la ilustración de un caso práctico. Muchas gracias. Hace uso de la voz la licenciada Gloria del Carmen Hernández Sánchez. Buenos días a todas y a todos. Con el permiso de la diputada, de la fiscal, del diputado, de todos los aquí presentes, y con el permiso de ustedes, me permito dirigirme esta mañana de noviembre, como bien dijo la fiscal, para hablar de un tema muy sensible, un tema presente, pero un tema complejo, ¿no? Todos los días nos enteramos de situaciones de violencia, tal vez en nuestra comunidad, en nuestro entorno, en la familia. Sin embargo, tenemos que plantearnos y preguntarnos qué podemos hacer nosotras y nosotros. Tal vez la violencia no la estoy viviendo yo, pero sí hay personas importantes en mi entorno vital que están siendo víctimas de este fenómeno. ¿Qué podemos hacer como sociedad? ¿Qué podemos hacer desde nuestra individualidad? Cada una de nosotras, cada uno de nosotros. Yo sé que 1 hora o menos es un tiempo que no nos alcanza para profundizar en un fenómeno tan complejo. Sin embargo, el interés es sembrar en ustedes una semillita de reflexión, ¿no? Que empiece a partir de este momento o de tiempos, si ya han estado en una charla parecida o sobre estos temas, trabajar en cada uno de ustedes, ¿no? Trabajar en la deconstrucción, trabajar en la sensibilización, en dejar de normalizar la violencia, en dejar de justificarla, poder identificarla, como bien dijo la diputada. Hay una herramienta pedagógica que se llama violentómetro que nos ayuda a identificar si eso que yo estoy viviendo es violencia, porque ahí habla de empellones o empujones, de bromas hirientes. En algunos otros espacios me ha tocado escuchar decir que alguien diga, es que depende cómo se lleve uno. No, no depende de cómo se lleve uno. La violencia es violencia. Si hace chistes sobre mi cuerpo, si hace chistes sobre
aspectos de mi vida personal son o es violencia. No se puede pasar por alto. Entonces tenemos que dejar de ejercerla si somos quienes estamos haciendo esos chistes. O tenemos que expresarlo si somos quienes estamos sintiendo o recibiendo esos comentarios. Entonces, sin más preámbulo, me gusta comenzar con esa frase porque hace alusión a algo tan real. Ningún feminicidio es espontáneo. ¿Por qué creen ustedes que ningún feminicidio es espontáneo? ¿A qué hace alusión ese enunciado? ¿Alguien de ustedes tiene alguna idea? ¿Por qué decimos que no es espontáneo? Sí, adelante. Exacto, ¿no? Mejor dicho, no puede ser. Entonces, es el resultado de un continuum de violencia, de una historia de violencia o de violencias, porque pudieran ser distintos tipos de violencias, ¿no? La económica, la física, la emocional. Son violencias que muchas mujeres y muchas niñas viven en su cotidianidad, ¿no? Y que muchas veces nadie las ve, nadie las observa. Lo que tenemos que hacer también, tanto víctimas como sociedad en general, es romper con el silencio cómplice de la violencia, ¿no? Desde quien la está viviendo, de quien la está padeciendo, poder hablar, poder expresarlo, y quienes la podemos estar presenciando o saber o tener conocimiento de la violencia, ¿no? Porque todos esos episodios de violencias pueden culminar en un feminicidio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Siguiente. Bueno, el feminicidio, al igual que otras formas de violencias, no es nuevo. Hoy estamos hablando de él, es un tema vigente en la agenda pública, en la agenda política, en la agenda personal. El feminicidio, al igual que otras formas de violencia, ha servido a lo largo de la historia, dice, para asegurar las relaciones sociales del patriarcado, ¿no? ¿Y qué cosa es el patriarcado? Seguramente ya lo han escuchado. No creo que esta sea la primera charla en este tema, ¿no? Ese famoso patriarcado es un sistema que nos organiza a todos y a todas, que está encarnado por hombres y por mujeres, ¿no? Pero tiene un común denominador, que es el dominio masculino y la subordinación femenina. Quien niegue esto, de verdad, está negando una realidad, ¿no? Desde antiguo, desde la época antigua hasta la actualidad, si algo ha predominado en el mundo, es la subordinación femenina, ¿no? ¿Por qué? Pues no lo sabemos, no, pero tenemos que trabajar en ello, dejando de pensar, dejando de reproducir, dejando de imitar, cuestionándonos siempre, ¿no? Luchamos, pugnamos por una igualdad, ¿no? Por la igualdad entre los géneros, por la igualdad entre las personas, algo que nuestra Constitución tiene garantizado, ¿no? Y muchos se agarran de ahí y dicen, la igualdad está garantizada, sí, pero de facto, en la vida diaria, en la vida real de millones de mujeres, esta no es una realidad, ¿no? Todo tiene un sesgo de género. Desde cuando simplemente atendemos a alguien, ¿no? O cuando le saludamos a alguien en la calle, desde decirle buenos días tal vez a un varón e ignorar a una mujer. Probablemente, no se me ocurre pensar eso. Entonces, todo tiene un sesgo. Tenemos que trabajar en eliminar esa desigualdad en nuestra vida diaria y en nuestra vida institucional, ¿no? Por eso hablo de la fiscal hacía mención de en nuestros espacios institucionales, ¿no? Como este. A veces dicen, es que todo tiene perspectiva de género. Es que esto se aleja de la... No. De acuerdo a Belén do Pará, dice que todas las políticas públicas tienen que estar atravesadas. Ellos le llaman la transversalidad
o la transversalización de la perspectiva de género, es decir, todo tiene que tener un enfoque de género. ¿Cómo esta política le afecta o cómo la van a vivir hombres y mujeres, ¿no? Hacer un análisis de género antes de poner en marcha cualquier política, cualquier acción. Siguiente, por favor. Las características comunes que tiene la violencia de género, dice, es que está fundada en una cultura de violencia y discriminación basada en el género. Y aquí me quiero detener un poquito. ¿Cómo nosotros podemos prevenir la violencia de género, la violencia hacia las mujeres, que puede terminar en un feminicidio? Dice el protocolo latinoamericano, dicen los estudios que contiene este protocolo, que la violencia tiene su raíz en la cultura. O sea, es un problema cultural. Incluso un expresidente, creo que hablando acerca de la corrupción, también dijo que estaba casi en nuestra cultura, ¿no? Entonces, ¿en dónde tenemos que trabajar? ¿Qué tenemos que empezar a analizar, a observar, a reflexionar, a interiorizar? Nuestra vida, ¿no? Que nos dicta una cultura. ¿Cómo me relaciono yo con mis pares? ¿Cómo estoy criando, enseñando, educando a mis hijas, a mis hijos? ¿Cómo me comporto? ¿Cómo me relaciono en mi trabajo? ¿No? ¿Qué pienso yo acerca de, ante una situación específica? ¿No? Cuando sucede un feminicidio y nos enteramos en las redes sociales de que hay una víctima de feminicidio y esta víctima, antes de ser asesinada, estuvo de fiesta, se fue a un antro. Y en ese transcurso de ese tiempo, de esas horas, fue asesinada. ¿Qué pensamos cada uno de nosotros y de nosotras? No me lo digan, no lo piensen en voz alta. Cuestiónenselo ustedes, ¿no? Cuando una mujer, una chica, un adolescente, derivado de una fiesta o salió a divertirse, es asesinada. ¿Qué nos preguntamos nosotros? ¿Qué comentamos? ¿Qué decimos? Tal vez decimos que, pues es que ella se lo buscó. ¿Quién la manda a andarse divirtiendo a esa hora? Probablemente, ¿no? Pero podemos pensar otras cosas. ¿Y eso es normal? ¿Que pensemos eso? ¿Eso es normal? Por ahí vi a alguien que hizo la cabecita así como que sí, es cierto, quien sale a divertirse a esa hora y la matan, pues eso ya lo veía, lo pudo haber visto venir, ¿no? Cuando los hombres salen a divertirse, ¿también los cuestionamos de esta misma manera? No, ¿verdad? Probablemente no. Esas son las cosas que tenemos que analizar y que tenemos que cambiar, evidentemente, ¿no? Yo no vengo a justificar comportamientos porque lo que está mal, lo haga quien lo haga, ¿no? Si es una mujer o si es un hombre. Pero como sociedad, nosotros siempre cuestionamos o somos la policía de la moral de las mujeres. Incluso en países como Irán, existe la policía de la moral, ¿no? Aquella policía que está en la calle vigilando que las mujeres porten correctamente el velo islámico, ¿no? Que dependiendo el país se llama yihad y no sé cuántos nombres más tiene. Pues si alguien no lleva ese velo correctamente, es arrestada por la policía de la moral. Y ustedes seguramente escucharon que el año pasado, antepasado, una chica murió en la cárcel después de que fue arrestada por la policía de la moral de Irán por no llevar el velo correctamente, ¿no? Y la llevan a la cárcel, la llevan a la comisaría de policía y muere, extrañamente, ¿no? A raíz de ese hecho, muchas mujeres en Irán
se unieron y salieron a las calles con todo lo que esto implicaba, porque casi es una afrenta, ¿no?, a un Estado, porque en esos países pues son estados religiosos, ¿no? No están separados la religión y el Estado. Entonces, es todavía más complejo. No se trata de casos aislados, esporádicos o episódicos de violencia, sino de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y en las mentalidades. La violencia, dice, no se trata de casos aislados, ni esporádicos, o sea, que suceden de repente, no, sino de una situación estructural, de un fenómeno social y cultural enraizado en nuestras mentalidades. Entonces, si hablamos de prevención, ¿en dónde tenemos que trabajar? Como sociedad, no como autoridad, no como Fiscalía contra Feminicidio, no como poder legislativo en sí, sino cada uno de nosotros y de nosotras. Para empezar, ¿no? En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que trabajar en la prevención de la violencia porque se trata de un fenómeno social, ¿no? Algunas organizaciones dicen, ¿por qué sigue tan vigente este fenómeno? ¿Por qué no disminuye? Porque pareciera que a pesar de todos los esfuerzos y de todo lo que hacemos, que tal vez es mucho o poco, pero no hay avances significativos a nivel mundial, global o a nivel país. ¿Por qué no hay avances, no? Sabemos que aunque la penalidad del delito de feminicidio es alta, de 45 a 65 años de prisión, y que al menos esta Fiscalía contra Feminicidio puede sentirse orgullosa de que tiene casi un 100% de efectividad. Esto se traduce en que todos los casos que investiga llegan a sentencia condenatoria. Sin embargo, siguen pasando. Judicializar y obtener una sentencia condenatoria es para nosotros, la Fiscalía contra Feminicidio, acciones de prevención. Porque una sentencia ejemplar se traduce como un mensaje a la población, a la sociedad en general, de que si asesinas a una mujer, te puede pasar esto. Sin embargo, pareciera que no pasa nada, que no inhibe a la población, a los varones, ¿no? Principalmente. Porque de acuerdo a las estadísticas, quienes mayormente ejercen violencia son los varones. Esto no es personal, son las estadísticas, son datos duros. En la Fiscalía de la Mujer, sus estadísticas reflejan que quienes más se acercan a presentar una denuncia por violencia son las mujeres en contra de los varones. O sea, no es un invento, no es personal, no es, o sea, es la realidad. Por eso estamos trabajando en hacer visible el tema y poniendo sobre la mesa que la violencia se ejerce mayormente por los varones. Entonces, tenemos un gran reto, hombres y mujeres. Los varones tienen que cuestionarse, ¿no? Cuestionar su educación, sus creencias. ¿Qué me enseñaron a mí? ¿Cómo crecí yo? ¿Qué fue lo que observé? ¿Eso está bien? ¿Es justo? ¿Es igualitario? No. Puedo cambiarlo. Puedo transformarlo. Porque esa es la ventaja que tenemos, ¿no? Así como la aprendimos, ahora la podemos desaprender. No es biológico. Decía una maestra que tenía, los varones no nacen con un chip, con un gen maldito. No. Lo van aprendiendo, van creciendo.
Las estadísticas del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública en el rubro de homicidios, quienes más son asesinados son varones. Son los varones. ¿Y en qué circunstancias mueren los varones? ¿Ustedes lo saben? ¿Alguna vez se han preguntado, se han cuestionado, lo han observado con detenimiento cuando leen una nota en Facebook, en alguna otra red social? Perdón, hablen fuerte, es que no los escucho. Sí, claro, exacto, ¿no? La violencia siempre ha estado presente, ¿no? ¿Y para qué nos ha servido la violencia? ¿Para qué? Para imponerse siempre, ¿no? Y en esta imposición son las mujeres quienes hemos llevado la peor parte. Entonces tenemos que trabajar, la siguiente por favor, en reconocer esas violencias en nosotros para poderlas ir eliminando, ¿no? La siguiente por favor, porque creo que ya no me queda mucho tiempo. La siguiente. Bueno, Marcela Lagarde, que es una antropóloga mexicana y a quien le debemos que exista o se denomine el asesinato de las mujeres por una razón de género como feminicidio, porque ella, cuando fue legisladora, retoma un concepto que surgió allá por la década de los 70, en inglés, que se denomina femicide, que es femicidio, ¿no? El asesinato de las mujeres. Ella retoma esa categoría, ese concepto, y lo denomina feminicidio. Y dice que es el asesinato de las mujeres por el hecho de ser mujeres. Pero le añade un elemento, que es la impunidad. La impunidad del Estado y la impunidad social. ¿Qué cosa es la impunidad? Esa palabra es muy común, siempre está en boga, en redes, la escuchamos por todos lados. Es más, en nuestro país dicen que hay un 90 y tantos de impunidad. ¿Sí, adelante? Exacto, el no castigo. La impunidad es el no castigo. Y dice Marcela Lagarde que en el asesinato de las mujeres hay impunidad social e impunidad del Estado. ¿Quiénes son el Estado? No me vayan a decir como, ¿quién dijo el Estado soy yo? No, el Estado soy yo. No, pues el Estado está encarnado por todos nosotros, ¿no? Por el sistema, los sistemas, ¿no? Que están encarnados por personas, ¿no? Personas que trabajamos aquí en el Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo. Y dice Marcela Lagarde que hay impunidad del Estado y hay impunidad social. Pero como esta charla va dirigido como sociedad, a la sociedad, nos vamos a enfocar en la impunidad social. Dice nuestro compañero, la impunidad es el no castigo. Nosotros como sociedad, ¿cuándo no castigamos el feminicidio? ¿O por qué dice Marcela Lagarde que la sociedad no castiga el feminicidio? Sí, adelante. Sí, esa sería una causa, una razón. Pero hace un rato yo les dije que cuando nos enteramos de un feminicidio y nosotros leemos el contexto más o menos, o el que las redes sociales dan a conocer, ¿no? Y nos da un contexto. Una joven, una mujer que estaba divirtiéndose. Entonces nosotros pensamos o podemos llegar a pensar, pues se lo buscó, se lo merece, ¿no? O pues ¿quién la manda? O una mujer que sufre violencia y que toda la comunidad, que el barrio, que el vecindario, los compañeros en el trabajo, lo sabemos, pero nadie hace nada. Y algún día la mata. Pues es que ella no se iba, ¿no? A ella le gustaba eso. O era una tonta.
Entonces, nosotros, en vez de sancionar al feminicida, alzar nuestra voz para condenar los hechos, para condenar su actuar, con esa exoneración que estamos haciendo, estamos justificando su conducta. Y al final estamos, pues, dejando ver que entonces los hombres, los varones, son seres sin voluntad. Todos los seres humanos estamos dotados de razón, de inteligencia y de voluntad. Otros dicen libre albedrío. Sí, adelante. ¿Saben qué? O hay veces que también procedemos, pero sin... Sí, claro. Tiene usted toda la razón y por eso yo hablaba o retomaba lo que Marcela Lagarde dice sobre la impunidad del Estado y la impunidad social para atender los casos de feminicidio, ¿no? Y por eso también decía quién es el Estado o por quiénes está representado el Estado, por todas las autoridades, ¿no? Entre ellas las administrativas o las que pertenecemos al Poder Ejecutivo, ¿no? Y por eso todos desde nuestras trincheras tenemos que trabajar, tenemos que deconstruirnos, tenemos que luchar para erradicar la violencia hacia las mujeres y hacia las niñas. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Cumpliendo con mis deberes constitucionales, convencionales, conociendo el marco jurídico que rige mi actuar, ¿no? Y también como sociedad, alzando la voz, no bajando el dedo del renglón, denunciando a través de los mecanismos que existen para resolver este tipo de cosas, ¿no? La Fiscalía tiene una Contraloría, tiene un área que se encarga de recibir las quejas, de darles trámite. Hoy todas las autoridades estamos obligadas a garantizar el derecho a la transparencia y a la rendición de cuentas, ¿sí? Es bastante complicado para muchas personas que no conocen dónde caminar. En los municipios sabemos que existe mucha violencia y las autoridades no hacen nada. No solamente es la violencia de la mujer, violencia de jóvenes. Se vive un mundo ahorita, una juventud donde las mujeres están demasiado violentadas, pero sí, yo voy al proceso que tienen que llevar es demasiado. Yo creo que la primera instancia es denunciar, pero si ahí no le hacen caso, en el momento que siguen denunciando pasan otras cosas. Desafortunadamente, denunciar lleva o implica, ¿no? Tres aspectos muy importantes, pienso yo, tal vez más. Hay que invertir un tiempo significativo en denunciar, ¿no? Hay una inversión emocional también, porque no es fácil ir a denunciar. No es fácil tomar esa decisión para las víctimas de violencia, ¿no? Se van a enterar todos. ¿O qué va a pasar? ¿Me van a ayudar? ¿O ya lo intenté una vez? Y como dice nuestro compañero, no me hicieron caso. Toda esa es la violencia institucional en la que nosotros que trabajamos dentro de las instituciones tenemos que cambiar. Yo entiendo muy bien lo que él dice y tal vez ahorita yo no le dé una respuesta que le dé una solución a esas personas. Solo le puedo dar pautas, ¿no? Y decirle, por favor, no baje el dedo del renglón, denuncie. Y esa autoridad, ese ministerio público, ese policía que no me hace caso, tiene superiores jerárquicos. Aparte, hay otros mecanismos, como por ejemplo,
el Congreso del Estado, que tiene una comisión especial de seguimiento de los feminicidios y que tiene un consejo consultivo. Tal vez yo en solitario no puedo lograr mucho, pero haciendo equipo, buscando ayuda, puede ser que mi voz resuene más fuerte. Puede ser que haya soluciones, se destraben los asuntos y avancen. Definitivamente hay una inversión de tiempo significativa, hay una inversión emocional y a veces hasta económica porque hay que, por ejemplo, trasladarse de un lugar a otro. Y a veces las víctimas no tienen dinero para trasladarse de un lugar a otro. O ir las 10 veces que le pide la autoridad que vayan. Pero lo tienen que decir. Hay formas para buscar ayuda. Hay titulares sensibilizados y comprometidos que siempre van a buscar ayuda para ayudar a esas personas. No hay recurso suficiente, no hay dinero para todo, eso es una realidad, pero siempre podrá buscarse ayuda, siempre hay esperanza, dice. No. Entonces, la invitación es a que cada uno de nosotros trabajemos para erradicar la violencia que pudiera estar sucediendo en nuestra comunidad, o la violencia institucional, esa que probablemente podamos ejercer desde nuestra trinchera, desde nuestra institución. Tenemos que reconocer, tenemos que trabajar en nosotros. Muchas gracias por escucharme. No tenemos mucho tiempo, hay muchas cosas que quedan ahí quizás, pero yo los invito a que ustedes, por sus propios medios, busquen información. Es más, no me crean de todo lo que yo les estoy diciendo. Busquen información, documéntense, lean, informes de tantos organismos internacionales, ¿sí? Están vendidos, ¿sí? Y lamentablemente yo voy a decir algo porque en el Congreso del Estado también se vivió algo de una chica que falleció hace 5 años, ¿sí? Y realmente la mamá sigue pidiendo ayuda, sigue gestionando para ver que le apoyen, y ese caso siempre lo llevaron a un caso, lamentablemente, tristemente, que su hija nunca va a encontrar ese regocijo ya de mamá porque la hija falleció, ¿sí? Y yo creo que esto debe de ser que nosotros, todos implicados en eso, porque es cuando, por ejemplo, un niño no crece bien dentro de la familia, pues ¿qué vamos a otorgarle a ese niño? Mala educación, ¿sí? A que sea un ratero, a que sea un drogadito, a que sea violento. Aquí no estamos hablando, y realmente esto yo lo veo como algo de que a veces le echamos más al hombre o más a la mujer, ¿sí? Acá depende mucho de 2 papás, ¿sí? Que debemos de crecer bien los hijos. Desde ahí, desde ese momento, nosotros vamos a erradicar la violencia tanto de los 2 tipos de géneros, ¿sí? Porque realmente, por ejemplo, en el caso de que si es violento el hijo, es porque creció en violencia. Yo, por ejemplo, podría decirle a mi papá, ¿por qué no me das un abrazo, papá? ¿Sí? Porque él no aprendió, él no tuvo un abrazo. ¿Sí? Como usted dice, por ejemplo, sí hay que transformarlo, sí, pero para transformarlo deberíamos de tener diferente educación en todos los conceptos. En espiritualidad, porque es algo, yo por ejemplo aprendí mucho, porque vengo de una cuna cristiana donde te enseñan cómo amar y donde te enseñan cómo realmente vas a cultivar tu fe, tu obediencia, ¿sí? Entonces, no lo aprendí mucho con papá, pero lo aprendí con otras personas que son sabias y que realmente pues te van a cultivar. Pero hay personas
de que, por ejemplo, el niño se crece y papá también está ausente y el niño creció y así se fue viviendo y realmente pues llegó a un caos de que aprendió las cosas malas y para eso es difícil cegarlo. Yo veo con gente que se droga. ¿Sí? Y para uno dice, es que es tan normal no es una enfermedad y que rápido se va a curar. Mentira, es una gran enfermedad. Nada más el alcoholismo es una gran enfermedad porque te lleva a muchas cosas que realmente no lo quisiste hacer. Y fue en un momento que, incluso si nosotros tenemos un momento que dicen que son 5 minutos de violencia, vamos a decir, entre nosotros mismos. En esos 5 minutos puedes perder y hacerlo. O ahora uno que está drogado, uno que está alcoholizado, uno que toma alcohol, imagínense, ¿sí? Entonces yo realmente lo más justificado sería que nosotros, los seres más grandes que ya entendemos más, educar a los niños y no hacer violencia con los niños porque son los que van a ejercer el poder, la cultura para que nosotros, pues, para que la gente sea más violenta o sea menos violenta. O sea, en eso yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Claro, gracias. Desde luego es la educación de lo que veníamos hablando, ¿no? Es la educación. Creo que usted tiene un gran avance, tiene identificado, ¿no? Tal vez, ¿qué podemos hacer? Y es transformarnos a través de la educación. Pero es una tarea de todos y de todas. ¿Sí? Buenos días. Buenos días. Mi nombre es Carlos Osuna, soy de la Contraloría Interna del Congreso del Estado. Bendito Dios, tengo una jefa mujer que ha hecho un gran trabajo en esta administración, en esta legislatura, por iniciar procedimientos de investigación, pero después de escucharla me surgen muchas dudas que no voy a tener tiempo de poderlas anotar y no me va a dar tiempo, pero las más importantes. Partiendo de la responsabilidad de servidores públicos, de servidoras y servidores públicos, tenemos un gran problema legislativo en Chiapas que espero que los legisladores aquí presentes, incluyendo al diputado Felipe Granda, que es el único hombre de la mesa, puedan tomar nota, que es que en la Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Chiapas no existe dentro del catálogo de faltas graves y no graves un apartado especial que persiga o que regule la conducta de los hombres hacia las mujeres por determinada como acoso, como alguna ofensa hacia ellas, que se pueda de manera especial castigar e identificar, y repito, dentro del punto de responsabilidad administrativa, no dentro del ramo penal, para que la autoridad, en este caso el sujeto obligado de aplicar esa ley, la dependencia o el organismo público, pueda sancionar al agresor en materia de responsabilidades a través de una de las sanciones que regula el catálogo de la misma ley de responsabilidades, que es inhabilitación, destitución del cargo, suspensión temporal o bien una amonestación pública o privada. Y contrario a ello, en este caso, y por eso hice alusión, no fue para echarle flores a mi jefa, sino que simplemente aquí se ha hecho un gran esfuerzo por hacer una interpretación teleológica a la ley, es decir, llegar al fin último de la misma y encuadrarla en una de las conductas que regula, en este caso, las faltas no graves, que es la falta de probidad y honradez por parte del servidor público, lo cual no satisface el objetivo de poder erradicar la violencia contra las mujeres. Por lo tanto, más que una pregunta, es una observación que ojalá las diputadas y diputados de esta legislatura o la próxima puedan incluir en su agenda política regular esta ley de responsabilidades administrativas. Gracias. Como segundo punto, existe un libro que se llama, que el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNACH publicó con recursos públicos, que habla de la observación de los delitos cometidos por violencia en razón de género contra las mujeres. Chiapas es uno de los estados, según este libro, es una investigación que hizo el propio instituto,
coordinado por el doctor Omar Jiménez Ojeda, Chiapas es uno de los estados con más reformas y adecuaciones en materia de violencia de género para poder erradicar esta conducta en sus aspectos político y también en feminicidio. Sin embargo, según el Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública Nacional, en el 2021 publicó a Chiapas, lo incluyó dentro de los 10 estados con más feminicidios. Dicho lo cual, pregunto si existe algún mecanismo que analice la efectividad de todas estas reformas, porque suena irónico que somos uno de los estados que más reformas ha tenido en esta materia, si existe un mecanismo o si se han hecho esos trabajos para medir la efectividad legislativa, entendiendo como efectividad legislativa a este mecanismo de saber y determinar si lo que se hizo legislativamente hablando se ha podido aplicar a la realidad. Porque como bien dice mi compañero, pues no hay muchas quejas. Esta impunidad social también no solo se debe a un aspecto cultural, sino también a un aspecto de este rechazo o esta impunidad por parte del Estado, a pesar de que tener las herramientas legislativas no las puede aplicar. Por lo tanto, es mi pregunta y agradezco el espacio. Sí, bueno, vamos a ceder ahorita el espacio. Tenemos a unas personas que están al fondo, nuestros compañeros, licenciado Daniel, nos puede apoyar para cualquier duda que ustedes tengan o sugerencias, se pueden acercar a ellos para que podamos cubrir toda esta parte de las dudas que tenemos y sobre todo pues hacer uso de esta conferencia como corresponde. Sin embargo, el tiempo nos está ganando en este momento y vamos a ceder. Si puedes levantar la mano, Dani, para que sepan que contigo se pueden acercar para cualquier duda. En este momento vamos a ceder la palabra. La fiscal contra feminicidio sobre ese tema. Gracias. Bueno, todo eso se resume precisamente lo que usted comentó en el trabajo legislativo que se ha hecho en el Estado, de la mano con nuestro trabajo que es la investigación, desafortunadamente, ya del delito, ya del hecho fáctico. Aplicamos la ley pues que hacen los legisladores, ¿verdad?, aquí presentes. Algunos, ¿verdad? No todos, en las sentencias condenatorias, en obtener las vinculaciones y en cómo nosotros vamos investigando el delito de feminicidio o muertes violentas de mujeres, porque muchas veces no encuadra en el tipo penal de feminicidio, a pesar de que la muerte de la mujer es violenta, no reúne las características que nos marca nuestro tipo penal en el artículo 164 bis. Entonces, les agradezco mucho la atención que están brindando a esta charla. Si nos lo permiten, pasamos al siguiente tema, que les va a gustar bastante porque es precisamente cómo llegamos hasta una sentencia condenatoria, qué es todo lo que hacemos dentro de una carpeta de investigación. Por favor, y pues para las dudas que tengan, bueno, ya lo dijo la compañera, allá con el otro compañero Dani, y con mucho gusto a través de la diputada o de algún enlace que propongan aquí los diputados, les respondemos las preguntas, las inquietudes, pero sí, desafortunadamente nos está ganando el tiempo. Muchas gracias. Cedemos la palabra a la diputada Carolina Margarita del Río Centeno. Sí, presentamos a la licenciada Lisbeth Córdoba Vidal, Ministerio Público. Gracias. Muy buenos días a todas y a todos. Voy a tratar de ser un poco breve porque, como bien ya lo han referido, creo que el tiempo nos apremia a todas y a todos. Y voy a puntualizar que, pues, en inicio, como bien lo refirió la licenciada Gloria, estamos hablando de un tema de prevención. Desafortunadamente, en nuestra fiscalía, que es la Fiscalía contra Feminicidio, podríamos decir, bueno, pero ¿cómo previenes tú, fiscalía, si cuando tú intervienes, pues desafortunadamente la mujer ya perdió la vida, ¿no? Y entonces, ¿cuál es nuestra herramienta
para prevenir. ¿Cuál es nuestro aporte como Fiscalía contra Feminicidio para prevenir? Pues nuestro aporte está precisamente en obtener esas sentencias condenatorias que son un ejemplo para que la sociedad vea que el delito contra feminicidio se castiga, ¿no? Entonces, para que nosotros podamos llegar a una sentencia condenatoria, todo se inicia a través de un hecho criminal y que le denominamos noticia criminal. Si me apoya con la diapositiva. Y si ustedes pueden observar acá, tenemos un hecho, ¿no? Que el día 9 de junio del 2021, aproximadamente a las 5 de la mañana, fue encontrada sin vida el cuerpo de una persona del sexo femenino en el interior de un domicilio ubicado en Camino La Lomita, sin número, Colonia La Esperanza de esta ciudad capital. Nos reservamos nombres, nos reservamos datos personales por el derecho de privacidad de los datos de las víctimas, ¿no? Bien, y entonces, ¿qué hacemos ante este hecho ya lamentable, no? Lo molesto con la siguiente. Cuando nosotros tenemos conocimiento de una noticia criminal, que es como jurídicamente le denominamos a estos hechos, nosotros armamos un componente fáctico, un componente jurídico y un componente probatorio. Cuando nos referimos a un componente fáctico es precisamente a ese hecho, ¿no? La muerte sin vida de una mujer. Cuando nos referimos a un componente jurídico es lo que ya han comentado las personas aquí en la mesa, que es el delito de feminicidio previsto y sancionado en el artículo 164 bis del Código Penal para el Estado de Chiapas. Y cuando hablamos de un componente probatorio, esa es la carga más fuerte de la investigación. A través de ese componente probatorio yo le voy a decir al juez que efectivamente el hecho que me denunciaron es un feminicidio. Entonces, ¿cómo se compone? El primer elemento que acude ante una noticia criminal es la policía, ¿no? La policía obviamente ya está capacitada, porque de la misma forma que nosotros estamos en este tema de participar en pláticas para la prevención, la policía ha recibido múltiples capacitaciones como primeros respondientes y como policías de investigación que acuden ante la escena de un crimen, ¿no? Y entonces, sin embargo, cuando llegan, ellos tienen que ya tener cargado ese chip de la perspectiva de género, ¿no? Ese chip de no llegar el policía y decir, está colgada, pues se suicidó, pues ya mándenla en un ejercicio o denle aviso a los familiares que la mujer se suicidó. No. O sea, ellos ya van cargados con esa perspectiva de género y de no prejuzgar ese hecho, ¿no? Sino que de saber que tienen que preservar esa escena, tienen que acordonar el lugar debidamente de acuerdo a los lineamientos de su protocolo y llamar al servicio de emergencias 911 o muchas veces acuden Cruz Roja o paramédicos para verificar la muerte, ¿no? A través de una persona experta que nos pueda decir los signos vitales de los que esta persona ya carece, ¿no? Entonces, preservamos el lugar y además tienen que llamar a servicios periciales, ¿no? Lo molesto con la siguiente diapositiva. Cuando llegan los peritos, de igual forma, capacitados bajo ese chip, cargados con la perspectiva de género. ¿Qué implica la perspectiva de género? No implica que el perito llegue, descuelgue, en el caso que encontremos, en este caso, una víctima que aparentemente se suicidó, porque eso es lo que no queremos, o sea, no queremos que lleguen y digan, se suicidó y como le dicen comúnmente, carpetazo. No, eso no queremos que se investigue, ¿no? Entonces, esa investigación, cuando llega el perito, ¿qué es? Con una fotografía que no es su celular, es una cámara especial que los peritos en criminalística tienen que tomar fotos del exterior, del interior,
baño, habitaciones y no únicamente donde encontramos el cuerpo sin vida. Y además tienen que hacer la recolección de indicios debidamente embalados, etiquetados y de acuerdo al tipo de indicio es cómo se va a preservar. O sea, si llegan a encontrar un arma de fuego, pues tienen que embalarla en una caja con las cintillas, ponerle una etiqueta. Si hablamos de indicios biológicos, que son cabello, sangre, etcétera, esos indicios también se embalan de distinta manera para que puedan preservarse y llegar a los laboratorios correspondientes, ¿no? Que esas pruebas no se pierdan, ¿no? Y entonces de esa manera nosotros rescatamos la evidencia que se pueda obtener en una escena del crimen. La siguiente, por favor. También hablamos de la necropsia de ley, porque es obviamente importantísima la necropsia de ley y que pues desafortunadamente a veces hay lugares en los que ciertamente los familiares, por usos y costumbres que se respetan, obviamente, no permiten la necropsia de ley y entonces nos apoyamos de una opinión médica, ¿no? Pero el punto es que nosotros podamos tener una causa de muerte. Una causa de muerte, una descripción de lesiones, que podamos a través del médico saber si hubo mecanismos de lucha, de defensa, de forcejeo, si las lesiones fueron provocadas antes de la muerte o posterior a la muerte, porque una de las fracciones que nos señalan como una razón de género para que pueda ser un feminicidio es que la víctima haya sufrido lesiones ante-mortem o post-mortem y entonces ahí tenemos una razón de género y acreditamos el feminicidio. Si la persona que la privó de la vida era su pareja sentimental, tenemos otra razón de género, ¿no? Y de esa forma, ¿cómo llegamos a ese conocimiento? Que si eran pareja era su exesposo o su exnovio o una relación sentimental, incluso nos dice la fracción primera del artículo 164, cualquier otra relación sentimental o de hecho. ¿Cómo llegamos a ese conocimiento? A través de entrevistas con la familia, con los vecinos, con los amigos. Y así tengo mi elemento probatorio para decir que hay una razón de género y por lo tanto hay feminicidio, ¿no? De esa forma, a través también de la necropsia, que el médico me diga lesiones ante-mortem, lesiones post-mortem, si hubo violencia sexual, eso también me lo va a decir el médico a través de una necropsia de ley, ¿no? Y esos también son elementos de prueba para decirle al juez que hay un feminicidio, para acreditar ante un juez que hay un feminicidio. ¿Lo molesto? Bien. También es muy importante dentro de nuestros elementos probatorios una química forense que es para identificar alcohol o alguna sustancia tóxica, algún tipo de droga, pero como también ya lo refería hace rato mi compañera, no es, perdón, ¿ya? Ok, no es, ese tipo de sustancia no es para decir, sí, es que como ingirió alcohol, entonces ella por eso la privaron de la vida. No, el alcohol o algún tipo de sustancia puede inhibir mi mecanismo de defensa como mujer y puede hacerme, obviamente me hace más vulnerable, ¿no? Y como consecuencia, pues la persona que quiera privarme de la vida, pues tiene mucho más ventaja, ¿no? Bien, entonces, lo molesto con la siguiente diapositiva. De igual manera funciona la herramienta genética, ¿no? Para identificar ADN en algún indicio que se haya encontrado en la escena del crimen. También los peritajes sociales, que son obviamente muy importantes y que nos han ayudado a entender si la mujer sufría de violencia, ¿no? ¿Cuál era esa continuum de violencia y qué tipos de violencia podía sufrir la mujer? Bueno, como resultado de todo este trabajo de investigación, que obviamente no se hace en 48 ni en 72 horas, ¿verdad? Es un trabajo de verdad muy, muy exhaustivo.
y utilizando todas las herramientas que tenemos y que nos proporcionan en la institución, llegamos a un resultado, a una causa de muerte y obtenemos una sentencia condenatoria. Y de verdad, cuando nosotros le decimos al juez, señoría, le solicito que emita usted un fallo de condena, que envíe un mensaje a la sociedad de que las muertes de la mujer de manera violenta son castigadas y que aunque ellas no se encuentren con nosotros, sus voces se escuchan, y el juez nos emite un fallo de condena, es ahí donde transmitimos ese mensaje a través de una sentencia. En este caso que les presento de un aparente suicidio, tenemos una sentencia condenatoria de 60 años. Hemos tenido ya sentencias condenatorias de 75 años de prisión. Y es la forma en que Fiscalía contra Feminicidio y Fiscalía General del Estado tratamos de prevenir el delito, ¿no? Porque ya no vivimos en esos tiempos de que la pena de hace muchos años, ojo por ojo, diente por diente, pues ya eso se acabó. Tenemos una sociedad heteronormativa y nos regulamos bajo reglas. Y entonces nosotros en Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía contra Feminicidio, pues hacemos toda esta labor con la finalidad de obtener esas sentencias condenatorias que envíen ese mensaje a la sociedad. Por último, me gustaría terminar con ¿es la última? Les agradezco mucho su atención y de igual manera, cualquier duda creo que ya les dijeron con quién se van a dirigir. Mucho gusto. Muchas gracias. Escucharemos ahora a la diputada Karina Margarita del Río Centeno, quien va a dar parte de la clausura de esta conferencia. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todas y todos. Me da mucho gusto que nos hayamos reunido hoy en este espacio del Congreso del Estado. Quiero agradecer la presencia del personal de la Fiscalía, quienes nos han ofrecido una interesante charla, especialmente a la maestra Guadalupe, que siempre está pendiente y que quiero comentarles que ya forma parte del Consejo Consultivo que le da seguimiento a las acciones de procuración de justicia y seguimiento a feminicidios en Chiapas. Quiero agradecer la presencia también de mis compañeros y compañeras diputados, especialmente a los caballeros, porque cuando hablamos de feminicidios somos las mujeres las que estamos presentes. Y también agradecer la participación activa de todo el personal del Congreso del Estado. La verdad que creo que es más importante cuando escuchamos lo que opina el pueblo que cuando la autoridad es la que habla. ¿Por qué? Porque nos enriquecen y nos dicen qué es el sentimiento que tiene la mayoría y en qué tenemos que ir mejorando nosotros. Agradecer también la participación de la licenciada Gloria del Carmen Hernández Sánchez, de la Fiscalía contra Feminicidios, que nos dio una importante reseña y elementos para poder determinar cómo se considera feminicidio, qué se considera feminicidio, la importancia y el papel que jugamos como ciudadanos. También a la Ministerio Público Lisbeth Córdoba Vidal por el ejemplo práctico que nos puso, y comentarles que la Comisión de Seguimiento, la Comisión de Igualdad de Género, la Comisión de Seguimiento a las Acciones de Procuración de Justicia vinculadas a los feminicidios en Chiapas, la Fiscalía General del Estado y el Honorable Congreso del Estado de Chiapas, preparamos este cartel que va a ser colocado aquí en el Congreso del Estado y en otras instituciones públicas para que vayamos conociendo más a fondo el tema de feminicidio. La importancia de esto es la prevención. Todo lo que estamos haciendo hoy es para prevenir feminicidio, para que ya no se escuchen comentarios de que Chiapas ocupa los primeros lugares en violencia en contra de las mujeres, sino que vamos a hacer acciones, vamos a tomar acciones para disminuir esos índices de violencia. Ahí los invito que
que vayan revisando la información que trae el cartel y que vayamos compartiendo. Y entonces, como sé que el tiempo es corto, vamos a proceder a la clausura y les pido que nos pongamos de pie, por favor. Siendo las 11:14 del día miércoles 8 de noviembre, damos por clausuradas las actividades de la conferencia Prevención de Feminicidio, actividad que se realiza en el marco del Día Internacional de la Violencia contra las Mujeres, que se conmemora el 25 de noviembre. Muchas gracias a todos por su asistencia. A nombre del Congreso del Estado de Chiapas, agradecemos su presencia.